me ha tocado ver justamente a chicos que apenas están conociendo a Dios, entran a la escuela y lo primero que dicen es que ya me quedé sin amigos. No, Y no, porque ya sabía obviamente, que iban a tomar, o sea, yo sí, digo, sí. ¿para qué también intento encajar en un lugar donde no soy, donde ya no estoy bien? Y fue donde ahí, digo, al final fue Dios, ¿no? El que me libró de muchas cosas, porque tiempo después pagaron con billetes falsos y Mm. llegaron a denunciar eso a la escuela. Entonces, por eso tengan cuidado con quién se Órale. juntan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que nos estén viendo. Bienvenidos al primer programa de Jóvenes con Propósito. Y bueno, en esta sección que llamamos Sin Filtro. Así que, pues sean bienvenidos todos. En esta ocasión, pues bueno, vamos a empezar con este podcast. Bueno, perdonen si me trabo un poco, pero vamos a presentar primeramente a nuestros invitados en esta ocasión. Preséntense cada uno de ustedes, su nombre, de qué iglesia nos visitan y su ministerio en el que se ocupan. Empezamos de este lado. Sí. Bueno, pues, hermanos, Dios les bendiga. Yo me llamo Eric Hernández y pues vengo de la iglesia Árbol de la Vida aquí en Tlaxcala y pues estoy en el ministerio de alabanza. Muy bien, de este lado. Bueno, hola. Pues yo soy Enrique González Peranta, vengo de la iglesia Centro Cristiano Filadelfia número 10, Templo Emanuel, y el ministerio en el que estoy, pues igual, es alabanza. Bueno, y quizás ellos no lo mencionaron, pero ambos son hijos de pastores. Así, ¿estoy a lo correcto? También. Sí, sí. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con esta sección y con la pregunta más importante y quizás con la que muchos se han topado. Lo que nadie te cuenta de ser un joven cristiano. Así que, pues, ¿quién quiere empezar? No se peleen. Empezamos de este lado. A ver. Pues yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Principalmente como jóvenes en las que batallamos. Digo, el enemigo siempre pues está tentándonos, tratando de distraernos, ya sea del llamado que tenemos, también de la comunión que tengamos con Dios. Son muchos aspectos los cuales, pues como jóvenes y en general cualquier cristiano batalla, ¿no? Llámese como le quieras llamar, mentira, batallamos en muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo un joven yo creo que está más expuesto, más vulnerable a caer, por ejemplo, pues en las cosas que tal vez el mundo te ofrece, ¿no? Sobre todo cuando eres joven, pues quieres experimentar muchas cosas, como dijeran por ahí, ¿no? Apenas estás aprendiendo a abrir tus alitas y quieres experimentar todo, ¿no? Sí. Todo te llama la atención, sea música, sea la forma de hablar, por la forma de ser también que muchas veces le quieres copiar o a la gente de la que te rodeas o a la gente que admiras, ¿no? En redes sociales. Sí, ¿no? Que hasta cierto punto también llegamos a caer en la idolatría, ¿no? Llegamos a poner tanto, digamos, como en un pedestal a la gente que tenemos como referente y llega a ser pues también idolatría, ¿no? Tal vez ya no con imágenes, ya no tal vez como lo haría una persona inconversa, pero simplemente el no darle el primer lugar a Dios, pues se vuelve un ídolo. Esas son como las principales cosas como las que con las que batallamos siendo jóvenes cristianos. Sí, digo, creo que no es malo, digo, reconocer el llamado y también el Claro. esfuerzo de cada siervo, pero también digo, lo podemos ver con el caso de Julio Melgar, ¿no? Falleció, digo, muchas veces, aún siendo cristiano, digo, cometemos esos errores, ¿no? De que hubo incluso cristianos, ¿no? Que también se dedicaban a la alabanza, ¿no? Que pues podemos ver, ¿no? Como todos tenemos errores, ¿no? Pero pues que específicamente en ese momento pues le hablaban y digo, es algo que pues Dios en la palabra nos enseña, ¿no? Que pues, o sea, ya, pues no nos escucha, ¿no? Al final de cuentas también, pues podemos caer ahí en un grave error. Lo más adecuado creo que hubiera sido pues lo normal, ¿no? Un sepelio y alabanzas y palabra, más que nada para los que seguimos vivos, ¿no? Porque pues como quiera él, pues ya terminó su carrera, ¿no? Digamos, y pues ahorita ya está con el Señor. Digo, principalmente, pues yo creo que el llevarlo, no me acuerdo exactamente si lo llevaron a como un recinto, digamos, y ahí llevaron la caja, pues digo, eso ya también como que se me hace algo, pues preocupante, digo, ¿no? Porque, pues en qué entonces pues sí, Dios lo utilizaba con bonitas alabanzas. Entonces estamos desviando también un poquito nuestra vista principal, ¿no? Que debería ser Jesús. ¿Y qué piensas con respecto a este tipo de actos, por ejemplo, del decir, nada más el hermano fulano de tal puede hacer cierta labor porque él ya está ungido por esto? Bueno, yo realmente opino que eso está medio mal. O muy Correcto, mal, sí. porque, o sea, a ver, pues sí, el Señor pues nos da siempre una encomienda, ¿no? Y obviamente Él nos instruye pues para a lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? Pero yo creo que justamente hablando de eso, de que hay personas que se enaltecen
Entonces, ha pasado, y a mí me ha tocado ver, en un campamento, oraron por un pastor, Ujú. y le empezaron a decir que era el gran apóstol y así. Y bueno, a todo esto, a raíz de eso, prácticamente se desligó. Y dijo, no, es que a mí no me van a mandar a hacer algo que no corresponda a mi llamado, ¿no? De que soy el apóstol verdadero y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, realmente Dios sí nos da una orden y sí nos da un lugar, pero al final, pues siempre nos va a usar. En lo que Él quiera, nos va a usar, ¿sí? Y eso no nos cierra a que, vale, si a mí me puso como pastor, no significa que yo no pueda servir Claro. lavando los baños, dirían por ahí. Sí. Entonces, realmente el servir a Dios va más allá de un título, ¿no? Va más allá de lo que humanamente podamos recibir. ¿Sí? Servir a Dios es una entrega completa en lo que Dios nos dé en su momento. Y yo creo que eso ocurre en todas las iglesias. O sea, no nada más a esa gran escala de decir Ajá. tales predicadores, tales apóstoles. No, incluso en las iglesias chiquitas. Sí, sí. En todos lados puede ocurrir este tipo de cosas en las que elevan tanto a cierto hermano. Dicen, no es que el hermano fulano de tal, un varón que cuando se pone y ora y todos son sanados y prácticamente un Jesús, ¿no? Un Jesús aquí. Pero no, la idea, al menos para todo que el joven cristiano, no es fácil. Este tipo de cosas pasan en todos lados. Y algunas veces muy evidente y la gente no lo quiere ver. Ujú. Pero a veces de una forma muy discreta y la gente lo niega por completo. Entonces, esto es una parte de lo mucho que también puede pasar como joven cristiano. Otro detalle, yo al menos lo considero de suma importancia, es por ejemplo cuando te menosprecian por tener poca edad. Por ejemplo, un decir, no, ¿tú qué vas a saber? Tú eres un chamaco, tú todavía estás muy joven y tú no sabes nada. Yo, al menos para mí, me da mucho coraje cuando llegan a decir eso, porque digo, Dios no ve edad para ver cuándo va a usar la vida Sí, de sí. alguien, ¿no? Al menos yo creo que es una parte muy importante el hecho de que mucha gente menosprecia a los jóvenes hoy en día. ¿Tú qué me puedes decir, Eric? Siempre, ¿no? Basándonos en la palabra, pues podemos ver, ¿no? La palabra de Dios y nos enseña, ¿no? Qué personajes Dios utilizó desde muy jóvenes, ¿no? Justo muchas veces pasa eso de que, pues a veces menospreciamos o a veces no tomamos como en cuenta también la opinión, pues sí, de los jóvenes, ¿no? Porque, pues, qué experiencia van a tener, ¿no? O no es tanto como la edad, ¿no? Sino la intimidad que tú tengas con Dios Sobre y todo. que hagas caso al llamado que también le estás haciendo. Digo, evidentemente todos tenemos que tener un encuentro con Dios, pero depende mucho de ti, a qué tiempo o a qué edad, pues lo tienes, ¿no? Y tienes ese acercamiento con Dios, esa intimidad. Digo, no hay como una cierta edad donde digas, bueno, de esta edad ya puedes servir o ya puedes opinar o tener un ministerio, ¿no? Podemos ver con los grandes siervos de Dios que aún cuando eran niños, cuando eran jóvenes, pues Dios los utilizó, ¿no? Y apartaron su vida, se consagraron a Dios y Dios los utilizó, ¿no? Hasta el último de sus días. Sí, pues realmente, uniéndolo a ello, realmente un joven luego quiere abrir mucho su opinión, ¿no? Quiere expresar lo que siente, ¿sí? Y incluso yo creo que a veces no es tanto en sí qué tanto conocimiento tenga precisamente de Dios, ¿no? Sino más bien cómo está llegado a Dios, como dice Eric, ¿no? Porque para uno es fácil decir, es que, o sea, tú ni siquiera te sabes la mitad de la Biblia. O sea, Sí. ¿cómo voy a Lo he tomar en oído. cuenta, cómo voy a tomar en cuenta tu consejo? ¿No? Y sí, yo no digo que no sea bueno, porque siempre es bueno pues ser estudiado en la palabra del Señor, ¿sí? Porque al final pues es nuestra espada, y dice su palabra, es nuestra espada. Pero a veces yo he visto, me ha tocado ver que luego llegan jóvenes, quieren expresar lo que sienten, y el adulto le dice, o sea, ¿tú qué vas a saber? ¿Y eso qué genera? Pues genera automáticamente un rechazo, ¿no? Y en lugar de atraer a los jóvenes, pues los terminas, pues sí, Hasta los pisoteando. ajá. Y obviamente pues para el joven, y más para el que apenas está conociendo, va a decir, no, pues no, que aquí me van a recibir bien. Sí. Ajá. Entonces realmente yo creo que aquí sí hay que tener mucho cuidado, y yo creo que es justamente de las cosas que no nos dicen. Pero cuando uno es joven, uno se va a enfrentar a adultos que lo quieren saber todo. Y a lo mejor pueden saber más que uno, pero si no saben lo que es tener una relación con Dios, entonces pues Tomen. ya molamos. No, digo, y al Sí. final de cuentas, pues el saber mucho la palabra, pues no, pues la Biblia dice que entre más sepamos, pues más se nos va a demandar. Entonces, Sí. si dice que sabemos hacerlo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Pero al final de cuentas, muchas personas, incluso hasta no cristianos, se saben la Biblia, hasta el mismo Sí. Satanás. Sí, de hecho. Pero, pues, qué tanto porcentaje de lo que saben ponen por obra? Porque Sí. no solamente se queda en el saber,
sino también dice la palabra del Señor, pues ser oidores, pero también hacedores de la misma. Pues fíjense que ahí entra también otra perspectiva. Fíjense cómo lo que ocurrió con el profeta Jeremías. Él dice que desde Jeremías 1 dice, es que yo te he apartado como profeta a las naciones. Y dice él, pero ¿cómo vas a decir eso de mí si yo soy un niño? Y pues, ¿qué edad se le considera un niño? Pues literal antes de los 11, 12 años. Sí. Y le dijo, pero yo soy un niño. Y de repente le dijo, ¿sabes de qué? No te preocupes de eso, porque donde yo te diga, tú andarás, tú dirás lo que yo te diga. Y tal cual le dijo, o sea, no depende de ti, de lo que tú creas, sino depende de lo que yo quiera decir. Sí, sí, sí. Y ahí es donde entra ese tema, ¿no? De a veces menospreciamos a los jóvenes y ellos a veces son usados por mismo Dios para todo lo que Él quiere hacer y decir. Lo mismo sucedió con el rey David. Dios ya lo había ungido desde siendo un pastor de ovejas, siendo un niño. O sea, y Dios ya había apartado su vista en él de decir, ¿sabes de qué? Este muchacho va a ser conforme a mi corazón y yo lo voy a ungir como rey. Y eso pasó. Entonces, hay muchos personajes en la Biblia, y no solamente en la Biblia, sino actualmente, de los cuales menosprecian porque dicen que son jóvenes. Y eso es lo que va a ocurrir en muchas ocasiones. Que va a pasar que los van a menospreciar, que porque no saben, porque, ¿qué ocurre? Nada más le dicen, tú no sabes porque estás muy joven. Primera Timoteo se lo dijo, que nadie te menosprecie por ser joven, sino debemos ser ejemplo de los demás, en fe, amor, pureza. En todo esto era necesario que fuéramos pacientes, sobre todo, pero nadie los menosprecia por ser jóvenes. Y aparte pueden tener otra perspectiva de algún detalle, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso es lo más importante, que tienen otra perspectiva de, por ejemplo, un problema. Pues yo creo que lo pueden arreglar así. No, ¿tú qué sabes? Y resulta que es la forma más viable de arreglarlo. Sí, incluso confundimos lo que es lo correcto con una falsa santidad. Porque me ha pasado justamente de que me dicen, no, pues esto arréglalo de tal forma, ¿no? Pero a veces son muy tajantes. Sí. Muy así. Y a veces es necesario y hay otras veces donde no tanto. ¿Sí? Y justamente no es tanto en sí la edad, ¿no? Sino justamente cómo responde, y hablando justamente del amor, ¿no? Que en este caso Dios tuvo hacia sus siervos, pues igual yo a mí me ha tocado verlo, incluso en un niño. He visto, tengo un primito que es muy chiquito, y aún así ha demostrado a veces ser más justamente conforme al corazón de Dios que uno que a veces razona mucho. Claro. Sí. Entonces a veces no solamente se trata de estar razonando siempre, ¿no? Se trata de tenerlo aquí en el corazón. Pues Dios nos utiliza como conforme pues le place, ¿no? Entonces, a mí me pasó, bueno, no una situación así donde me hayan menospreciado o así tanto, pero sí como me sentí, vamos a decirlo, mal y un tanto ignorado, ¿no? Diciendo, pues estaba más chico, tenía como, no sé, de unos 12 años tal vez, y pues no sé, bueno, yo siento, y al menos a mí me pasa que cuando me gusta hacer algo, ¿no? Pues así que enfocarme en eso y estudiar en eso y lo más que pueda, ¿no? O sea, con tal de aprender lo más que pueda. Entonces, pues sí, a veces nos pasa, ¿no? Y sobre todo en el grupo de alabanza en el que llegué a estar, pues donde a veces daba mi opinión, donde a veces, pues sí, de tanto que tal vez estudiaba eso que quería hacer, pues ya me lo sabía, ¿no? Entonces a veces como que, sí, yo lo busco, ¿no? Pero ya cuando lo buscaban, pues exactamente era tal vez lo que uno estaba diciendo. Entonces sí, pues como que te desalientas, te desanimas, pero pues siento que Dios es el mismo que te vuelve a fortalecer y pues sí, no, a no dejarte caer, porque al final de cuentas, pues Dios usa al que quiera usar, digo, y no es que unos se crean más que otros, ni mucho menos, pero pues yo creo que Dios pone en cada corazón, pues también, o sea, un llamado y acercarnos también a eso, ¿no? Porque pues así como a Moisés le dio un llamado en específico, así es para todos nosotros. Dios tiene un llamado para todos nosotros, todos somos llamados, ¿no? Pero para un propósito en específico. Digo, al final de cuentas todos somos un cuerpo en Cristo, pero todos tenemos diferentes funciones. Principalmente es eso, ¿no? Al final de cuentas hay muchas cosas que evaluar, a considerar, pues realmente los jóvenes han sido menospreciados y al final de cuentas yo creo que lo único que importa aquí es de que a veces ellos muestran más un carácter conforme a Cristo que incluso los hermanos mayores que llevan más tiempo. Pero, pues como todo, hay de lugares a lugares, hay de tipos a tipos, y sinceramente de todo esto, simplemente te digo a ti, joven, no te desanimes, sigue adelante, tú prosigue y vas a ver que
así como fue con David, que fue menospreciado y pues hasta puesto hasta el último, Dios lo levantó como rey. Así que yo quisiera también entablar, bueno, un punto diferente, mejor dicho, pero estamos hablando también acerca del grupo de alabanza. ¿Qué tan difícil es para los jóvenes integrarse en estos grupos? Eric. Pues o sea, depende mucho también como de la iglesia, ¿no? Como decíamos ahí de tipos a tipos, pero siento que sí hay iglesias donde como que es muy estricto, ¿no? Solamente los que están y ya no, como que no, Los grupitos. ándale, no deja abierta esa posibilidad de que si otro joven tiene, pues sí, no ese sentir de querer agradarle a Dios y servir a Dios de esa manera, pues como que los excluye, ¿no? Y hay otros donde pues sí, incluso está abierto, ¿no? Tales días hay ensayos, se enseña a clases de música para que se vayan incorporando. Pero sí hay iglesias donde llega a ser como muy cerrado, justo lo de los grupitos, y pues justo, ¿no? Lo que volvíamos al punto de hace ratito. Cuando tú sientes que tienes un llamado, le quieres servir a Dios, pues sí como que te sientes excluido y dices, bueno, entonces yo no sirvo para nada. Para empezar, eso está mal, ¿no? Porque pues los jóvenes, los niños, pues somos la iglesia, ¿no? Pues yo digo del presente porque al final de cuentas pues ya hay jóvenes de todas las edades y ya estamos creciendo y pues hay muchos que servimos, ¿no? Pero pues por ejemplo los niños pues van a ser la iglesia del mañana y no siempre van a estar los mismos levitas, los mismos adoradores. Entonces pues Dios nos mandó también a eso, ¿no? A multiplicar los dones y los talentos que Él nos ha dado. Porque si no pues pasa también como las parábolas donde Jesús pues nos habla de los talentos. Que al final de cuentas pues Dios nos va a demandar. Pero pues Dios mandó principalmente a eso, a preparar la iglesia pues para ir y hacer discípulos. Y ir a hacer discípulos se hace de muchas maneras, no solamente predicando. Hace mucho tiempo a mí me ocurrió algo bien interesante. Pues yo apenas empezaba también mis primeros pasos en Cristo, pero nosotros íbamos a una ciudad. El caso era de que cuando nosotros íbamos, pues a mí me interesaba mucho la música. Y justamente pues mi única manera de aprender pues era copiar. O sea, no sé si de decir, haz esto, pues yo hacía lo mismo. Entonces llegó un punto donde yo ya, por así decirlo, el hijo de pastor, pues era el que tocaba la guitarra en ese entonces. Entonces yo lo que hacía, pues copiarle todo. Y fue cuando él hacía ciertos arreglos y yo pues trataba de igualarlos y llegaba a un punto donde pues lo copiaba. Entonces se me acerca y que me dice, pues ya nada más no me copies. Y digo, pues si es la manera en la que estoy aprendiendo, ¿cómo que no te copie? Entonces fue ahí donde me dijo, sí, es que la idea es que tú saques tu propio estilo, no nada más me copies. Y yo para mí pues fue como de decir, pero pues si es la manera en la que yo puedo aprender, ahora que no te copie, ¿dónde voy a aprender? Fue donde diríamos como que para mí de decir, ya, o sea, el grupo de alabanza pues estaba muy monopolizado, era él, era su tío y aparte su papá también tocaba. Entonces fue cuando dije, pues qué gacho, ¿no? Y su primo también tocaba la batería. Digo, entonces pues nada más es de la familia. No, yo ya no estoy aquí. Y de cierta manera pues te desanima porque pues estos primeros pasos como cristiano y sobre todo como joven. Ya entonces yo decidí, dije, ay no, pues sabes de qué, pues voy a empezar a aprender y pues yo aprendí por medio de YouTube. Así que aprendan de esa misma manera, ahí hay videos para todo, pero yo al menos me sentí muy excluido cuando me dijo, no me copies. Yo, pues, ¿cómo me voy a sentir? Sí. Entonces... Bueno, yo incluso voy a dar mi punto de vista y me voy a quemar a mí mismo. Pero justamente yo empecé como director de alabanza hace no mucho, ¿no? Y ya me responsabilizaron y todo. Pero antes de eso, pues yo tenía a mi primo era mi director de alabanza. Y por lo general siempre el grupo de alabanza había sido de que justamente toda la familia, ¿no? Toda la familia metida. Porque, a ver, también, realmente... La familia pastoral, no estoy hablando solamente del centro, ¿no? Pero así, en muchas ocasiones así se empieza. Toda la familia está ahí metida. Pero justamente algo que yo lidié y que yo vi justamente con ese trato es justamente es del rechazo, ¿sí? En su momento había llegado un chico que incluso me acuerdo de su nombre, se llama Yair, ¿sí? Se llama Yair y él tenía un problema. Y sinceramente ya después yo le pedí perdón a Dios porque más allá de ver su corazón, vi el problema. ¿Sí? Y en lugar de darle el apoyo, de brindarle el apoyo para que, ok, ¿quieres estar en la alabanza? Está bien, pero también no se trata de aceptar a cualquiera. De eso también hay que ser conscientes. No se trata de que el que toque más bonito, pues lo voy a tomar, ¿no? Y eso lo he ido aprendiendo. No se puede tomar a cualquiera porque también uno no sabe qué pueda pasar. Y simplemente hay que tener precaución y hay que irlos instruyendo en el Señor. Pero justamente con este chavo, pues yo de algún modo no lo rechacé tan notoriamente, pero sí era así de que, no, espérate, ahorita
pasas el otro domingo, ¿no? Sí, o sea, despacito ya Ah, nomás. Y así, y ya, obviamente, él en su... Era nuevo prácticamente, estaba iniciando también en el cristianismo, era nuevo. Y algo que yo puedo decir, y que no solamente es en la cuestión de la alabanza, ¿no? Pero ese chico necesitaba ser atendido, necesitaba ser escuchado, ¿sí? Y a veces, justamente la alabanza o cualquier otro ministerio que algún joven le atraiga, pues puede ser el medio justamente para que tú cuides de él y lo Sí. vayas guiando en el camino del Señor. Y fue un error que hoy lo reconozco. Y hoy, gracias a Dios, pues fueron llegando varios chicos nuevos y ahora ya es diferente. Sí, pero justamente no se trata de solamente decir, no, pues no entras y ya. Sí, no, Sí. es que la idea pues, sobre todo es la unión como familia en Cristo. Yo creo que eso es lo que principalmente debe sobresalir aquí, porque, pues digo, yo al menos me sentí muy excluido, digo, independientemente de la historia de mi hermano, yo me sentí también muy excluido cuando me dijeron, ¿saben de qué? Pues yo bien pude haber aprendido a tocar y acompañarlos porque pues estaba yo dispuesto a trasladarme, pues casi son hora y media de traslado, pero estaba dispuesto porque pues me gustaba y yo realmente me sentía bien con ellos. Pero fue cuando de repente dijeron, no, pues no me copes y simplemente no aprendas, no, pues es muy duro. Es muy duro al menos tratar de... Sí, bueno, incluso cuando yo he aprendido, cuando ves a un joven que tiene esa disposición y esas ganas, de verdad no lo frenes, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay mucho que tratar con él en su vida, ¿sí? Y Dios lo debe de ir tratando y justamente es parte del aprendizaje porque uno no nació siendo perfecto, ¿sí? O sea, yo en su momento fue así de que no, yo soy el líder, pues evidentemente yo tengo casi yo tengo toda la razón, ¿no? Pero no, uno aprende que no, uno también sigue aprendiendo. Si llega un joven y quiere aprender, pues échalo para adelante, ¿no? Y eso sí les puedo decir, o sea, y justamente el que se sientan bien recibidos, entonces eso los va a motivar a seguir. Sí. Y pues esa es mi opinión. No, a mí me pasó, que tal vez, siento que también como que este ministerio también vamos a decirlo que es como un poquito peleado, digamos, como que Sí. todos quieren estar y así, ¿no? Entonces sí, muchas veces pasa eso, ¿no? De que, bueno, yo ya estoy ministrando, estoy tocando, no sé, la guitarra y veo que otro hermanito, quiere empezar a aprender, pues como que, ay, no, porque me va a quitar mi lugar. O le va a enseñar, Sí. pero lo muy básico, muy Sí, poquito, como y que se no lo quieres de que ajá, suba, sí. porque- Sí, porque si no me van a Me va a quitar a mí. ganar. Sí, de hecho. Y es que lo que termina pasando aquí es que como en lugar de darles para adelante a todos ellos, pues nada más como que los quieres frenar porque no quieres que... y eso pues tal cual pues ocurre en más de un ministerio, les aseguro, porque nadie quiere que avance, pero esa mentalidad debe cambiar en nosotros. Sí. Justo, bueno, a mí también me pasó una situación así donde, pues, por ejemplo, le estaba enseñando a una persona y, no sé, pues me entró, vamos a decirlo, como que el celo, no Sí. sé, ¿no? Como a todos siento que nos pasa y, pues sí, como que piensas que te van a quitar tu lugar. Digo, al final de cuentas, después lo entendí, Dios me hizo entender que, pues, y yo mismo, pues, me dije, no, pues, si incluso hay alguien mejor que lo sepa hacer mejor que yo, pues, qué bien, o sea, le doy mi lugar porque al final de cuentas no es ni para mí ni es para el hombre, es para Dios y Él se merece la mejor alabanza. Entonces, yo entré en esa disposición de que si llega incluso alguien mejor que yo, pues le cedo el lugar con tal de que pues sí, no, se le exalte al Señor como debe ser. Justo también debemos cuidar pues el testimonio, muchas Sí. cosas, pero pues si llega alguien mejor que yo, evidentemente pues sí, a lo mejor más preparado, con más comunión con Dios, no sé, más preparado en todo, pues o sea, con gusto le cedo mi lugar. Digo, eso lo aprendí con el tiempo, pero sí llega a haber esa circunstancia donde pues como que te sientes que te van a Sí. quitar tu lugar. Sí. Sí, no, ya hay muchos puntos todavía a ir, pero al final de cuentas yo creo que lo que caemos todos en cuenta es que al final lo que verdaderamente importa es que la alabanza es para Dios, Sí. no para nosotros, Sí, porque por eso a veces peleamos esas cosas y sinceramente pues digo, yo al menos soy también parte de los mismos que también entra el celo, la envidia de decir, no, pues es que yo también quiero, Ujú. yo también quisiera, pero pues debemos quitar poco a poco esa mentalidad e ir cambiándola a decir, pues lo mejor que sea para Dios. Ahora vamos a ver otro punto muy importante, digo, ya vamos a ir cambiando de temas para que sigamos dándole vuelta. La fe en la escuela. ¿Quién quiere empezarle? A ver. No, pues ahora yo. No, Qué humilde. Sí, bueno, si quiere ver, hermano. No, adelante. No, Bueno, a ver. no, digo, Escuchamos.
No, es que me dio buena gracia porque pues justamente eso estábamos hablando hace rato. Pero justamente la fe en la escuela es algo que si uno, en mi caso, que crecí en hogar cristiano, me costó. Ahora imagínense de un chavo que apenas está conociendo a Dios. Porque nadie Sí, se los dice. porque justamente, o sea, a ver, me ha tocado ver justamente a chicos que apenas están conociendo a Dios, entran a la escuela y lo primero que dicen es que ya me quedé sin amigos. Y obviamente es justamente algo que no les dicen a los jóvenes cristianos, ¿no? En muchas ocasiones se omite eso porque, no sé si es descuido, si nada más se nos pasa a veces por alto. Pero cuando uno comienza a seguir a Dios, pues evidentemente en la escuela yo creo que es como, para un joven, es como la parte más retadora, ¿no? Y más si ese chavo anteriormente tuvo alguna cuestión, ¿no? Alguna vivencia o así, no sé. Sí, y incluso cuando uno inicia, pues incluso empieza a ser juzgado, Sí. ¿no? Te empiezan a decir así de que el cristito o cualquier cosa, ¿no? O el aburrido Que o te así. sientes muy santo. Ajá, que te sientes muy santo. Incluso para algunos es como raro, es como de, oye, si hace un mes te vi tomando y todo Sí. tirado y ahora ya estás Sí. aquí predicándome de Dios. Sí, Y está yo trabajo. creo que es justamente la parte complicada de la fe en la escuela, ¿no? Vas a perder muchas amistades. Sí, y sobre todo pues te van a querer alentar a otras cosas. Digo, yo al menos lo conocí en el bachillerato y cuando acepté a Jesús, yo prácticamente me quedaba yo en mi lugar, aunque todos mis compañeros estaban haciendo su desastre, yo me quedaba en mi lugar y me ponía mis audífonos y escuchaba yo alabanzas, porque a mí me llenaban, o sea, yo me sentía bien y digo, era Dios ministrando a mi vida, pero llegó un punto donde me decían, vente, vamos a tal parte que invita a no sé quién. Y yo así como de, no, porque ya sabía que iban a tomar, o sea, yo digo, sí. ¿para qué también intento encajar en un lugar donde no soy, donde ya no estoy bien? Y fue donde ahí, digo, al final fue Dios, ¿no? El que me libró de muchas cosas, porque tiempo después pagaron con billetes falsos y llegaron a denunciar eso a la escuela. Entonces, por eso tengan cuidado con quién se juntan. Entonces, te aísla mucho el ser cristiano y sí te hacen burla y sí se siente muy feo. La verdad, uno quisiera tener más amigos cristianos, más amigos creyentes Te entiendo. que te entiendan exactamente, porque yo creo que ahí es el punto crítico. Por eso muchos jóvenes no se acercan a Jesús, porque la presión, sobre todo social, de su entorno en la escuela es mucha, es muchísima. Nada más con el simple hecho de, oye, mira, guarda esto, y que un cigarro, y que esto, ayúdame. No, es mucha la presión, la verdad. Entonces, en ese aspecto. Sí, pues yo, bueno, sí, yo tuve pues la fortuna de nacer dijeron por ahí, en cuna cristiana, ¿no? Desde que nací pues fui pues, instruido en la palabra, pero eso no quita que pues batallamos con muchas cosas, y mucho más en la escuela, ¿no? Que como comentaba usted, pues que no falta que te ofrezcan pues drogas, alcohol, no sé, muchas cosas, ¿no? Y que es muy fácil que llegues a caer si no estás pues bien cimentado, bien metido en las cosas de Dios, porque pues como les decía hace rato, no, eres joven y te llaman la atención muchas cosas, quieres experimentar todo, entonces, pero pues ahí es donde entra realmente pues tu fe, ¿no? En lo que estás creyendo y si estás seguro de lo que estás creyendo, ¿no? Digo, al menos yo no nunca pues caí en ninguna de esas cosas, digo, batallamos en muchas otras cosas, Claro. pero siento que pues al menos esas no fueron mis debilidades, pero sí pues como decían hace rato, pues te excluyen, te empiezan a señalar, ¿no? Con lo que uno sepa que ya eres cristiano, puta, ya le va a contar a todos. Y digo, no, al final de cuentas no es que no quieras que sepa, ¿no? Pero pues por uno empieza y ya todos se dejan llevar y ya te empiezan a hacer burla y te empiezan a excluir, muchas cosas, ¿no? O incluso llegas a cometer un error y lo podemos ver en cualquier cristiano, ¿no? Pues parece que todos nos señalan, ¿no? Todos nos ven y llegas a cometer un error y así eres cristiano y así haces esto y así es el otro. Entonces, pues sí, siento que es un tanto difícil, sobre todo llevar pues una vida agradable a Dios, sobre todo en la escuela y mucho más, por ejemplo, siento que en una universidad donde ves tantas cosas, Todavía donde más, hay ¿no? libertad, vamos a decirlo, ya no es como tan exigente como una prepa, como una secundaria y sobre todo que pues no, pues el enemigo tiene sus estrategias, ¿no? Y sobre todo sales de la universidad y un montón de bares y todo eso, pues ¿qué te van a hacer Hasta los te los amigos? ponen enfrente de la escuela, ¿no? Ya. Que según Y con los promoción. No, imagínate, sí, pues, hasta por eso siempre se dice que es más fácil ser pecador, es más fácil alejarte de Dios que acercarte a Él, porque todo te lo ofrecen, todo te lo dan. Entonces, y entre muchos otros temas.
Aquí entra una parte muy importante. Y yo al menos considero que los dos todavía están estudiando, ¿no? ¿Todavía? Ujú. Sí. Ok. ¿Qué consejo le darían ustedes a los jóvenes de universidad o de bachillerato incluso de secundaria? ¿Qué consejos les darían ustedes a todos ellos para decir, ¿quieres ser un joven cristiano? Te aconsejo esto. Como decíamos, no, esto no es fácil, la vida de un cristiano no es fácil y pues como lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Entonces, dificultades, luchas siempre va a haber, pero mantenernos firmes pues en el Señor. Digo, al final de cuentas, pues como dice en su palabra, ¿no? Tu padre, tu madre te pueden dejar, o sea, también los amigos que supuestamente tenemos, pero pues el único que no te va a dejar es Dios. Él siempre pues va a estar contigo. Yo creo que todo lo hemos podido ver su grande amor y misericordia para con nosotros. Entonces Él siempre va a ser pues nuestro amigo fiel, ¿no? El único que no nos va a fallar, el que siempre va a estar, no importa la situación en la que nos encontremos, Él siempre va a estar para nosotros. Entonces no dejarnos influenciar pues, pues sí por la gente que nos rodea, ¿no? Porque pues sabemos, ¿no? La mayoría de la gente pues no es creyente. Sí. Y pues lo único que nos va a decir o a inducir pues a hacer cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Entonces, pues acercarte a un grupo pues de jóvenes cristianos, si hay uno en tu iglesia, acércate. Yo sé que tal vez ellos te pueden ayudar, te pueden entender porque se encuentran en la misma situación que tú. Y al menos, por ejemplo, en la uni en la que iba, pues había un grupo de jóvenes cristianos. Digo, al final de cuentas todos batallamos y no debemos de poner la mirada en el hombre, pero lo que sí me agradaba era que pues cantan alabanzas, pues hacen prácticamente un servicio, ¿no? En la universidad. Y yo creo que pues Dios nos ha mandado a hacer luz en medio de la oscuridad, ¿no? Entonces han llegado varios jóvenes que incluso sin ser cristianos pues ha llamado la atención pues el estar ahí escuchando la palabra, cantando alabanzas. Y yo creo que pues rodearnos, ¿no? De ese tipo de jóvenes, pues aferrados a las cosas de Dios, porque son los únicos que nos van a entender Sí, ahorita. claro. Digo, al final de cuentas, pues somos realmente, aunque muchos nos podemos llamar cristianos, son muy pocos o muy pocas personas las que realmente se guardan para Dios. Entonces también saber con qué tipo de jóvenes, pues sí, no tenemos convivencia, porque pues hay cristianos y hay cristianos también. Sí, Entonces, está bien todo. entonces pues sí, si tienes un grupo de jóvenes cristianos, pues acércate o busca. Digo, al final de cuentas ya hay redes sociales, puedes buscar y sobre todo pues siempre tener tu fe en Cristo Jesús. No, pues yo lo que les diría, justamente tomando en cuenta lo que dijo nuestro hermano Eric, es uno, sí aférrense a Dios, siempre sean constantes en buscarlo. Lo pueden justamente, también el apoyo lo pueden buscar en los jóvenes que estén pues justamente capacitados también, ¿sí? No vas a ir con cualquier joven, porque como dijo Sí. nuestro hermano, en la iglesia justamente también todos los jóvenes batallan y no todos te van a dar un buen consejo aunque esté en la iglesia, Ujú. ¿sí? Entonces, aparte de los jóvenes, por algo tenemos también a nuestros adultos, ¿no? A los que nos instruyen justamente o los que nos deberían de instruir en el camino, ¿sí? Pero algo que yo les puedo decir es que cuando tú eres un cristiano en la escuela, también no debes de actuar de manera, no sé si está bien dicho, pero de manera valentona, ¿no? Es fácil decir, yo soy cristiano, evidentemente voy a poder contra la tentación, ¿sí? Y a veces uno hasta se mete en donde no tendría que estarse metiendo porque dice, pues no me va a pasar nada, ¿no? Sí. Soy fuerte. No, una cosa es ser fuerte en el Señor y otra cosa es Andar buscando pleitos. buscando ¿no? justo, sí. Entonces, sí es difícil porque, como hemos regresado, pues uno de joven quiere hacer y deshacer al mundo. Pero sí, cuando tú también conoces tu debilidad y si en tu escuela te lo están ofreciendo, bien dice su palabra, pues mejor huye. Sí, 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 O sea, en pocas mejor palabras. no, o sea, no te hagas el valiente, ¿no? Y al contrario, huye de ahí, pídele a Dios que Él te haga, pues, fuerte en esa área delicada de tu vida, ¿sí? Porque, bueno, no sé si más adelante vamos a hablar de eso, pero cada uno lucha con algo, ¿no? Y hay unas cosas que son más fuertes que otras, ¿no? Entonces, siempre hay que dejarle a todo al Señor. Yo lo que les recomiendo y lo que aprendí a hacer en un tiempo es justamente despierta, dale las gracias a Dios y entrégale todo. Si tu problema es la ira, pues dile, pues ayúdame. Sí, ayúdame. Si tu problema es que te ofrezcan alcohol, pues también. Y les digo, no sean valentones.
es mejor huir y que te tomen por cobarde, Evítalo. ¿sí? Que quedarte ahí para tratar de encajar. Digo, al final de cuentas también, pues nuestra arma infalible, ¿no? La oración, como lo decía nuestro hermano, pues ponernos en las manos de Dios, porque, pues como dice el Señor Jesús, ¿no? Orad sin cesar, ¿no? Orad para que no entres no entres en tentación, ¿no? Entonces, siempre ponernos en las manos de Dios y como lo decía nuestro hermano, siempre se van a presentar circunstancias, siempre va a haber tentaciones, siempre va a haber distracciones, pero si no, pues, si sabemos que somos débiles en ciertas cosas, pues mejor huir, ¿no? Para que exponernos a caer y fallarle a Dios. Algo que también de lo cual pues yo al menos les aconsejo, digo, ellos tan más jóvenes lo entienden, yo ya pasé por esto hace tiempo, pero algo que ocurre es de que Jesús es luz y este mundo está repleto de tinieblas. ¿Por qué? No tan fácilmente la luz va a poder entrar a las tinieblas, porque este es territorio de Satanás. ¿A qué voy con todo esto? Si tú en algún momento te animas a compartir tu fe con otros, sopórtalo porque va a llegar su momento donde te pueden hacer burla, donde se pueden mofar de ti, donde te pueden retar en más de una ocasión, pero ahí debes mantenerte íntegro. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Daniel, siendo un esclavo de Israel, se lo llevaron a Babilonia y en Babilonia se mantuvo íntegro, se mantuvo limpio de pecado y él hizo lo mejor. Y Dios al final de cuentas no permitió que pasara vergüenza. Pero ¿qué ocurre? Si en algún punto tú compartes tu fe, soporta porque va a haber tiempos muy difíciles, muy duros, pero el que persevera hasta el final será salvo. Amén. Ahora bien, vamos a hablar de otro tema, lo que también no te dicen de ser cristiano, las redes sociales. La idea de este podcast es decir las cosas como son. Que publiques 10,000 imágenes cristianas con textos bíblicos no te hace cristiano. Que quede claro, que publiques todo el tiempo tus estados de WhatsApp con puras imágenes cristianas. Si saben de qué hablan, no es cierto. Que publiquen todo esto en textos no te hace cristiano. ¿Saben por qué? Porque se tiene que vivir primero. Se tiene que vivir esa vida. En general. ¿O qué piensan ustedes? ¿Es o no es cristiano? No, pues no, digo, al final de cuentas también les comparto una situación donde alguna hermana hace mucho tiempo decía, nos fuimos a visitar, así no iba, o sea, no se congrega ahorita en la iglesia donde estamos, sino en otra donde íbamos, y le preguntamos que por qué no iba a la iglesia, porque no estaba congregando, ¿no? Para visitarla y pues si necesitaba una palabra, pues darle la palabra de aliento, ¿no? Y nos decía, no, dice, es que luego no me da tiempo, dice, pero luego lo veo ahí en el Facebook, la predicación del pastor fulano de tal. Y pues digo, dice, debemos irnos a la palabra, ¿no? Donde dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Sí. No es lo mismo porque pues el pastor ahí en la transmisión pues está orando por las ovejas de su iglesia, pero no está orando por ti, ¿no? O sea, no te conoce, tú lo estás viendo en una pantalla. Y Dios nos dio ese mandamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el principio, ¿no? Cuando hicieron el arca y todo, pues Dios los mandaba que se reunieran. Sí. O sea, es necesario estar reunidos, ¿no? Y no simplemente viendo las predicaciones en el Face o en YouTube, digo, no es malo, no escuchas palabra, pero eso no va a reemplazar o eso no va a pues sí, a reemplazar que tú vayas presencialmente a adorar a Dios. Digo, porque pues vas a estar en tu casa y como mucho, ¿no? Pues vas a poner música, en lugar de música pones la predicación y andas ahí en el quehacer o andas haciendo Sí, tal ni cosa pones atención. y no vas a poner atención Sí. a lo que Dios está ¿Qué hablando, dijo? ¿no? No sé. Nada más escuché el amén, bueno, así. Sí, claro, no, y mucha gente hace eso. Yo creo que las transmisiones en vivo son para la gente nueva. O sea, yo creo que son para gente que no nos conoce, gente como que, un medio ajá, como un medio para a lo mejor evangelizar, porque hay gente que ni por acá se les ocurre pararse en una iglesia cristiana, pero de repente dicen, ah, mira, un mensaje, y de repente llega algo. No sabemos, es una sugerencia mía, pero Sí. ¿qué puedes pensar tú? No, pues yo en general pienso que todos los medios sociales, en sí yo creo que justamente también está el extremo de que sean casi satanizados, ¿no? De que son una cosa del demonio. O sea, pero por otra parte, yo creo que los medios bien usados, pues al final justamente, pues pueden ser una buena herramienta para llegar a gente, ¿no? Hablando de jóvenes, a ver cuántos no tienen TikTok. Ah, O sí. sea, es muy difícil que un joven no tenga TikTok. Entonces, ¿por qué no ocupar ese medio? Pues para justamente llegar a los jóvenes, ¿sí? Ahora, los medios sociales, yo he llegado a la conclusión de que realmente muestran quién eres. Sí. Porque puedes ver al joven, sí, puedes ver a un adulto, lo puedes ver aquí en persona y que actúa pulcramente, ¿no?
Pero ya cuando ves sus redes sociales dices, ah, chis, sí es el mismo. Es lo que es. Y pasa al revés también, ¿sí? Luego en redes sociales actúan de una forma muy santa, como dijeron, pero en persona son otra cosa, pero bárbara, ¿no? Y realmente yo creo que las redes sociales en sí, el tener redes sociales no es pecado, el pecado es cómo las estás usando, ¿sí? En un joven es muy peligroso, y lo comento porque pues yo también estoy abierto a eso, sí, pero hablando de páginas como Facebook e Instagram que son un poco más abiertas y que ahora donde realmente todo se trata de apariencia física, Sí. en su mayoría, Vanidad, sí, pocas palabras. pues realmente, a ver, uno diría, y va a ser, va a estar medio feo, pero yo he escuchado a chavos que dicen, ah, pues nada más estoy viendo a muchachas, ¿no? No es pornografía, ¿sí? Ujú. Pero he visto un sinfín de situaciones que a raíz de eso empieza lo peor, Sí, ¿no? Entonces realmente, va escalando. sí. Entonces realmente en sí, la red social no es mala, perdón, no es mala si tú pues no la ocupas para eso. Si la ocupas para un bien, que en este caso sería evangelizar, y incluso como ahorita, ¿no? Por algo se va a subir a redes sociales. Si el fin es llegar a los jóvenes por medio de la palabra y por medio de las redes, pues adelante. En sí yo creo que los medios no tienen nada de malo más que si nosotros hacemos cosas que no. Eso es. Sí, principalmente aquí yo creo que entra un mensaje que yo tuve hace mucho tiempo, donde yo les digo, ¿un cuchillo es bueno o es malo? No, pues unos dijeron es malo y otros no, que es bueno. Y les digo, a ver, puede ser bueno porque con él pues cortas la comida y con eso preparas la comida para tu familia. Sí. Pero también es malo porque pues también agarras y puedes Matar. matar a alguien. Les digo, es que el problema no era el cuchillo, el problema está en uno. Sí. Y de la misma manera las redes sociales, lo que es TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, todas estas redes sociales al final de cuentas son para comunicar algo. Depende de nosotros qué comunicamos. Justo. Y es ahí donde muchos, por eso, muchos cristianos, sobre todo muy ortodoxos de la sana doctrina, dicen, no, es que TikTok es del diablo, y es que Facebook es del diablo, y es que Instagram es de Satanás. No, a ver, escuchen con atención. Con este medio, simplemente es eso, un medio en el cual yo puedo bendecir o simplemente perjudicar a alguien. Al final de cuentas, como dicen, al final es vanidad lo que vende. Lo que vende todos es vanidad. ¿Por qué? Porque sacan el carro de lujo, el reloj nuevo, las marcas de ropa El súper viaje. prestigiosas, el viaje, todo pagado, que según... Entonces, todo esto te lo venden todas las redes sociales. Pero si en este momento yo te comparto un mensaje de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, muchos lo pueden aceptar como muchos no. Y esa es la realidad. Pero como cristiano, como joven, debes entender que el problema no está en tus redes sociales, el problema está en tu corazón. ¿Qué ves? ¿Qué es con lo que te estás cultivando? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, más no todo me conviene. Entonces, de esa misma manera. No sé si en este punto quieran compartir algo más. Yo nada más digo que debemos de tener cuidado y justamente no caer en la mentira también, porque las redes sociales la verdad está lleno de mentiras. Y está bien aspirar a tener algo, está bien. Está bien si quieres tener pues lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor tú vas a luchar y se lo pides a Dios y está bien, sí. Pero justamente algo que tocando lo que usted habló, que justamente pues te enseñan cosas que son para vanidad, ¿no? Y el tema es que cuando tú buscas eso, pues tú estás poniendo primeramente eso antes que a Dios. Sí. Sí. Y las redes sociales es justamente lo que hacen. A ver, por algoritmo yo creo que hemos visto que casi cosas de Dios no te las ponen. No, O sea, no, nunca. es muy difícil que te salga a menos de que tú la busques, ¿sí? Y por lo regularmente pues te van a salir justamente que los carros, que los viajes, en base a lo que tú quieras, ¿no? Hasta el maquillaje, cualquier cosa, ¿no? Ujú. Entonces, también, yo creo que más que nada las redes sociales también son una escapatoria. Sí. Entonces no hay que tomarlo como eso, ¿no? Hay que tomarlo justamente pues me quiero acercar a Dios, pues voy a buscar de Él, incluso en redes, ¿no? Pero no es real si tu vida se basa en una red social. Sí. Sí, sobre todo que también, pues ahorita, pues no, ahorita todos ya son millonarios, o todos tienen buen cuerpo, o todos, digo, al final de cuentas, pues sí que también no nos dejemos influenciar mucho por las redes sociales, porque, pues, por ejemplo, o sea, yo creo que le hemos podido ver, hasta vamos a ponerlo así un ejemplo, ¿no? De
una persona que se maquilla tanto y dice, no, está muy bonito, muy bonita. Y lo ves en persona y dices, ay, caray, Sí, sí, fue muy sonado, fue muy sonado, por cierto. Bueno, yendo a, pues sí, no, que como lo que decíamos hace rato, se vive mucho de apariencias. Sí, sí. Entonces, muchas veces cuando conoces realmente a la persona, pues no es eso que publica o que presume tanto en redes sociales. Digo, Sí. también entran muchas cosas, ¿no? Pero el querer aparentar también una vida que no. ¿Y tú qué pasa? ¿No? Pues, por ejemplo, a veces yo digo, no, pues veo fulano de tal, tiene carro, tiene casa, viaja cada mes, no sé. Ujú. ¿Y qué hace, no? No, pues tú como joven, en lugar de, pues, priorizar las cosas de Dios, digamos, pues me empieza a entrar eso, ¿no? La envidia y tú también quieres eso y entonces empiezas a desviar tu mirada de Dios por esas cuestiones, Sí. ¿no? Dices, imagina, o sea, vamos a ponernos en un ejemplo de un, ¿qué les gusta? De un joven, no sé, de 15, 17 años, pues, ¿qué va a hacer? Muchas veces, pues, no hay el recurso, ¿no? En esa edad, pues, no tienes un buen trabajo, digamos, y pues, ¿qué hace mucho jovencito? Pues, por querer esa vida, pues, entran a vender drogas, muchas Sí. cosas, ¿no? Que imagínense todo lo que causó esa red social y que perdió, pues, un alma, ¿no? Que pudimos tal vez Sí. haber ganado. Entonces, pues sí, no dejarnos guiar mucho también por las redes sociales, porque pues vivimos, o casi todos, pues vivimos de apariencias, ¿no? Publican Sí. cosas que no son, o a veces hasta el carro prestado, que ni siquiera es de ellos, pues ya lo publicaron, Sí, sí. Sí. o del tío, de qué sé yo, de quién era, y ya lo publicaron, ¿no? Entonces, pues empiezas a desear cosas, pues sí, ¿no? Que tal vez por el momento están fuera de tu alcance, pero empieza a entrar la envidia, empiezan a entrar muchas cosas, y pues quieras o no, esa cosa muy pequeña que entró en ti, pues va creciendo, ¿no? Ya después, pues llega el momento, no sé, tu desesperación que tal vez hasta, no sé, hasta robar, incluso hasta un teléfono de Sí. que tanto te gustaba, y imagínate hasta dónde pues caíste solo porque lo viste en redes sociales. Sí, sí, no, muchos han caído hasta en conflictos, como dicen, ¿no? Por envidia, por deseo de querer tener algo. Como dijimos, al final de cuentas las redes sociales solo son una máscara de lo que quieres mostrar al mundo. ¿Y qué ocurre? Pues nada, simplemente dice, todos ya son millonarios vendiendo esto, con ropa Gucci, Prada y no, o sea, todo es apariencia, todo es vanidad al final de cuentas. Y yo creo que lo que principalmente aquí importa es sobre todo el que nuestra vida sea un reflejo verdadero de lo que Dios quiere de nosotros, no nada más de lo que las apariencias quieren. Y porque es eso, o sea, yo creo que aquí hay un punto muy importante y muchos van a diferir en ese aspecto, que el éxito está peleado con Dios, ¿sí o no? Pues es que mira, vamos a varios puntos otra vez aquí. Porque digo, hay muchas veces donde te encuentras en una situación, pues tal vez que no estás bien económicamente, ¿no? Claro. Pero entramos en lo que pues muchos quieren y oran, ¿no? De que pues Dios, tengo deudas, tengo esto y el otro, pero pues vamos a decirlo, ellos no sé, tal vez esperan que Dios les dé el dinero, Dios te va a poner los medios, tú tienes que trabajar, te tienes que preparar y digo, al final de cuentas, pues tener dinero no es malo, digo, ¿por qué? Porque pues con eso comemos, con eso vestimos, Claro. pero cuando se vuelve malo es cuando nos volvemos esclavos del dinero, ¿no? O sea, amamos más al dinero que a Dios. Ah, sí. Y ahí pues es donde empieza a ser malo, digo, porque como decíamos hace rato y poníamos el ejemplo del cuchillo, ¿no? Pues el cuchillo pues va a ser bueno o malo, depende cómo tú lo Sí, utilices, ¿no? claro. Y el dinero va a ser lo mismo, depende cómo tú lo veas. Si piensas que es lo más importante en la vida, pues ahí empiezas a estar mal, ¿no? O sea, es indispensable para todas las necesidades que tenemos como seres humanos, pero ya si te empiezas a volver un esclavo y solo piensas en trabajo y te la pasas trabajando en lugar de venir a los servicios o de leer la Biblia y todo el tiempo es trabajo o dinero y ahí empiezan muchas cosas, ¿no? Empieza también de que pues les digo, entran muchas cosas, pero yo creo que no está peleado porque al final de cuentas somos hijos pues del que es dueño de todo. Entonces él nos puede dar todo lo que necesitemos, incluso también, o sea, también con un límite porque si sabe que nos vamos a perder si nos da demasiado, pues también yo creo que entrar en esa prudencia tal vez de decirle a Dios de que pues yo quiero esto, pero tú dame lo que pues creas que es suficiente para mí porque pues me puedo perder, digo, al final de cuentas pues yo he conocido tal vez
a hermanos que antes se congregaban, que pues les iba bien económicamente, buscaban de Dios, pero empezaron a tener más trabajo, se empezaron a enfocar más en las cosas pues terrenales. Digo, al final de cuentas, como decíamos, pues esto es vanidad, ¿no? Cuando tú partas y te vayas de esta existencia, pues no te vas a llevar nada. Así como veniste, así nos vamos a ir. Entonces se empezaron a alejar de Dios y entraron en una situación donde no han podido regresar a Dios y Sí. ya van 4 o 5 años que se dejaron de congregar y no han podido regresar a Dios. Y Sí. les han llevado palabras, se les ha ido a visitar. En su momento tal vez dicen que sí, pero después, pues, o sea, no hay acción. Y digo, se volvieron, pues, por así decirlo, ¿no? Pues esclavos del dinero, porque pues ahora ya es su prioridad en lugar de, pues, de Dios, ¿no? Que al final de cuentas, pues Dios es el quien nos da trabajo, el que sustenta todas las cosas. Y pues si dicen su palabra, ¿no? Que si los pajarillos que no siembran ni ciegan, Dios les da de comer, cuando menos nosotros que somos Claro. hijos del Rey de Reyes, ¿no? Entonces, pues sí, igual es justo cómo lo manejemos. Yo opino justamente de que en sí el éxito y todo lo que uno pueda ganar en esta vida no está peleada con Dios, a menos de que tú la pongas por encima de Dios, ¿sí? Ahí está. O sea, puedes tener, y no me refiero solamente a un éxito económico, es que realmente éxitos en la vida hay varios, o al menos para muchos. Por ejemplo, estaba hablando con un chavo y para él decía, es que mi éxito sería tener una novia. Ajá, O bueno, sea, se limitó o sea, a eso, sí, mira. sí. O sea, si para él es su éxito tener una novia, pues está bien, ¿no? Pero a ver, una cosa es que tengas tu novia y otra cosa es que cambies a Dios por tu novia, ¿sí? Entonces, realmente yo creo que justamente es esa parte, ¿no? De confiar en Dios, de decirle, pues quiero esto. Y por eso decía hace rato, ¿no? Realmente no está mal en querer aspirar a algo. Y yo creo que Dios, pues realmente nos permite a veces cosas que pues luego yo digo, ay, híjole. pero justamente si las permite, pues aquí tenemos de dos, o reconocemos que por algo las obtuvimos, que por alguien más bien, que es Dios, o nos distanciamos, ¿sí? Entonces, como dijo Eric, pues sí, yo creo que también Dios pone límites, pero también me ha tocado ver donde realmente no, como tal no pone un límite, ¿sí? Sí permite que se logre esa situación, Claro. ¿sí? Y uno diría, "Ah, esto es como que está raro, ¿no?" Pero no, más bien, si lo permite, pues es por algo. A lo mejor de momento no lo vemos. Y yo igual tomando testimonio de alguien, pues pasó que se empezó a dedicar igual justo a su negocio, ¿no? Y era así de que, no, es que no puedo asistir. Y a raíz de ello, pues empezamos incluso a hacer servicios en la tarde. Ujú. Así, porque dijimos, no, bueno, pues no pueden, pues vamos a hacerlos en la tarde. Y no, sencillamente no más no llegaba, ¿no? Y nosotros así como Sí, de que claro. no, pues que era el tiempo. Pero bueno, entonces ahí, ¿cuál era el problema? Que su éxito, pues estaba por encima de Dios. Sí, no, entonces Dios no nos va a quitar nuestros sueños, ¿sí? Hay algunos que sí. Si sabe Él justamente que esos sueños van a estar por encima, ¿verdad? Sí. Sí, si sabe que nuestra debilidad es el dinero, evidentemente no nos va a dar toda la fortuna. Sí, claro. Porque sabe que vamos a actuar justamente con vanidad, que vamos a anteponerlo antes que a Él. Si es el momento si no es el momento de que te dé una novia, pues también no te la va a dar, ¿no? Si es el momento de que no logres a lo mejor una cosa en tu carrera, también. Y Dios siempre sabe por qué. Pero entonces, en resumen, sí, yo también no creo que Dios esté peleado con el éxito. Al contrario, yo creo que Él es el que te apoya para tener ese éxito. Entonces, con mayor razón, reconoces por qué lo tienes. Entonces, yo me quedo con eso. Sí, ahí principalmente yo creo que muchos, como jóvenes principalmente, piensan que el éxito se mide en cuánto dinero tienes, en cuántos seguidores tienes en tu Insta. Muchos miden el éxito a partir de cosas superfluas o tangibles. Yo creo que aquí lo más importante es, sobre todo, para mí no es éxito, sino son metas. Tú cumples una meta y te sientes satisfecho con esa meta, ¿no? Porque realmente, ¿cuál es la medida del éxito? La medida del éxito es tener mucho dinero. El rey Salomón fue trillonario, fue uno de los hombres más ricos de toda la historia. Y sin embargo, él mismo dijo, todo es vanidad, de nada sirve. ¿Cuál es la tabla del éxito? Ser alguien reconocido. Jesús fue extremadamente conocido hasta la fecha. Y sin embargo,
Él no sintió que ese fuera su éxito. ¿Cuál es la tabla del éxito? El tener, qué sé yo, una posición prestigiosa. El rey David fue rey. No es una posición de poquito. Literal fue de rey. Lo más grande que puede llegar Un gran reino. a gobernar una persona. Sin embargo, él mismo también dice que por Dios fue y por Dios estaba. Entonces, realmente nuestros objetivos en muchas ocasiones los ponemos incluso por encima de Dios. Cuando debe ser Dios la punta, Cúspide. la cúspide de todo lo que nosotros hagamos y pensamos. Entonces, yo creo que aquí es importante entender que el éxito no está peleado con Dios, pero a veces nosotros ponemos nuestro éxito por encima Sí. de Dios. Sí lo ponemos por encima de Él. Miren, y yo quisiera terminar con esto, ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera terminar con esto. Muchos jóvenes realmente hay muchas cosas que no se les han dicho, incluso puede haber temas todavía más, pero yo creo que por esta ocasión vamos a dejarlo así. Independientemente de tu escuela, de tus amigos, independientemente de la misma iglesia, de todo tu entorno, lo más importante es entender que Dios está por encima de todo. Es la base, o sea, es la cúspide y es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque por Él estamos, por Él vivimos, por Él somos salvos, por Él somos lo que somos. Y Dios lo permite a la vez. Entonces, yo quisiera decirles algo, jóvenes. ¿Qué más no se les ha dicho? No se les ha dicho realmente como jóvenes cristianos. Hay muchos temas más. Y de hecho, me gustaría que comentaran qué otro tema les gustaría que habláramos. Porque así como esto, hay muchas cosas más. 2 hijos de pastores, 2 en grupos de alabanza, ambos estudiantes, y tienen perspectivas bastante parecidas. Sobre todo porque somos uno en Cristo. Entonces, muchachos, muchas gracias por esta ocasión. Digo, no es la manera en la que quisiera haberlo acabado, pero me da gusto que hayan podido estar. Y bueno, espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos estamos viendo, sino que nos podamos ver nuevamente acá. Bueno, Sí, es, Dios, hermano. muchas gracias por la Gracias invitación. también por la invitación. Pues muchas gracias a todos los que nos están viendo. Síganos, suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita. Y bueno, ya saben, compártanlos con todos sus conocidos, amigos, para que podamos compartir el reino de Cristo hasta los confines de la tierra. Dios les bendiga a todos. Nos saludamos hasta la próxima. Dios les Chao. bendiga.